Hablemos de lo que hacen los alcaldes de la zona del Cibao, aquí de regreso con ustedes en Informativo Universal. Por ejemplo, el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, inició un proceso de desinfección de lugares importantes de ventas de alimentos como los hospedaje Yaque, y esto ha sido ya resaltado. También mantiene la limpieza en otros puntos de la ciudad, pero ha ido más allá, porque Abel Martínez está pidiéndole a la comisión que está dándole seguimiento al tema del coronavirus que adopte medidas para declarar a Santiago en una situación especial, provocando un cierre de la ciudad. La misma petición ha sido hecha por otras autoridades en diferentes poblaciones del país. Sobre esos temas, el alcalde Abel Martínez y sobre todo su propósito de cercar a Santiago ha dicho: déjame contarte algo, escúchalo. El ayuntamiento en Madrid cerró la funeraria municipal. Los cadáveres están allá amontonados en los hospitales, incluso en domicilios particulares. Están habilitando una pista de patinar de hielo para recibir estos cadáveres porque los crematorios no dan abasto. A muchos se les dijo en su momento que se quedaran en casa, que tomaran las medidas preventivas. No hicieron caso. Hoy, en Guayaquil, en Ecuador, está anunciando la alcaldía la construcción de una fosa común. Una fosa común porque los cementerios ya no tienen capacidad para enterrar sus muertos. Y en Ecuador tienen menos de 3.000 casos con el coronavirus. En República Dominicana estamos acercándonos a 1.000 casos. Y yo quiero que tú me ayudes a ese anuncio que han hecho en esos países, que no tengamos que hacerlo acá. Y la manera de ayudarme es quedándote en tu casa. ¿Qué esperas para quedarte en casa? Quédate en casa. También de esta realidad habla la alcaldesa de Cotuí. Esta dio a conocer en el día de hoy lo que están haciendo allí para enfrentar la situación de emergencia que está viviendo República Dominicana y gran parte del mundo. Sí, buenas tardes. Nosotros, el Ayuntamiento de Cotuí, conjuntamente con las autoridades de la provincia Sánchez Ramírez, hemos adquirido varios insumos que necesitan los hospitales y las clínicas para que ver cómo vamos paliando un poco esta pandemia del coronavirus. En este momento estamos haciendo la entrega al Colegio Médico Dominicano, filial Sánchez Ramírez, a la Oficina Provincial de Salud, la DPS, y a los directores de los hospitales, 500 kits. Estos kits están compuestos por un overol completo, mascarilla, una máscara donde se puede visualizar a través de un cristal o un plástico, y las mascarillas y los lentes que ustedes me ven puestos. Esto es de forma para que los médicos se sientan protegidos, porque como todos saben, también los médicos son personas común y corriente que tienen temor de contagiarse. Entonces nosotros hemos querido entregar este tipo de kit de protección para que ellos también puedan hacer su trabajo. Nosotros también, a partir de mañana, el Ayuntamiento de Cotuí va a estar fumigando todos los sectores con una pastilla especial para matar el virus. Estamos también trabajando con el tema de la recogida de basura, y desde aquí le hago un llamado a la población que nos ayuden en eso, porque las personas que trabajan en ornato, hay muchos que son mayores, que lo hemos mandado a sus hogares para preservarle la vida, y los que están trabajando pues también son seres humanos común y corriente, con temor a contaminarse, a contagiarse de esta pandemia que nos está afectando a todos, sin ver color, sin ver credo religioso, sin ver edad y sin ver estatus social. Teresa, con relación al mercado público, que aún se encuentra en funcionamiento, ¿cuáles son las medidas que han tomado ustedes para evitar la propagación del virus? Nosotros lo lavamos, lo fumigamos, tiene 5 puertas, en este momento solamente hay 2 puertas, una para entrar y una para salir. También se puso un horario específico de 6 de la mañana a 12 del mediodía, y hemos instruido a las personas, tanto a los que compran como a los que venden, que no pueden
permitir acumulación de personas. Pese a todas las explicaciones que se dan, pese a todo lo que se nos ha dicho a través de los diferentes medios, sea redes sociales, sea televisión, sea radio, mensajes escritos, pese a todo eso todavía estamos buscando información alrededor de este mal que está padeciendo la humanidad en este momento. En Informativo Universal, este día queremos compartir con ustedes este video. En unos minutos nos narra, nos advierte y nos dice de qué se trata esta enfermedad. Veamos. En diciembre de 2019, las autoridades chinas le notificaron al mundo que un virus se estaba propagando a través de sus comunidades. En los meses siguientes se esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de días. Este virus es el coronavirus 2 relacionado al SARS, que causa la enfermedad llamada COVID-19 y simplemente todo el mundo lo llamó coronavirus. ¿Qué sucede realmente cuando infecta a los humanos y qué deberíamos hacer todos? Un virus es realmente solo una cáscara alrededor de material genético y proteínas. Podría decirse que ni siquiera es un ser vivo. Solo puede hacer más de sí mismo ingresando a una célula viva. El coronavirus puede esparcirse si tocamos superficies, pero continúa incierto cuánto tiempo puede sobrevivir en ellas. Su mayor forma de esparcimiento parece ser infección por partículas cuando las personas tosen, o si tocas a alguien infectado y después tu cara, por ejemplo frotando tus ojos o nariz. El virus comienza su travesía aquí y luego se propaga más adentro del cuerpo. Su destino son los intestinos, el vaso, los pulmones, en donde puede tener un efecto más dramático. Solo unos pocos coronavirus pueden crear una situación muy intensa. Los pulmones tienen millones de células epiteliales. Estas son las células en la superficie interna de tu cuerpo que se extienden a través de tus órganos y mucosa, esperando a ser infectadas. El corona se conecta a un receptor específico de la membrana de la célula víctima para inyectar su material genético. La célula, ignorando lo que ocurre, ejecuta las nuevas instrucciones que son muy simples: copiar y reensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta llegar a un punto crítico y recibe una orden final: autodestrúyete. La célula se derrite, sacando más partículas de corona, listas para atacar a más células. El número de células infectadas crece exponencialmente. Después de unos 10 días, millones de células del cuerpo están infectadas y miles de millones de virus se hacen multitud en los pulmones. El virus todavía no ha hecho demasiado daño, pero ahora Corona te va a liberar una verdadera bestia, tu propio sistema inmune. Mientras que el sistema inmune está allí para protegerte, también puede ser muy peligroso y necesita ser regulado con cuidado. Y mientras las células inmunológicas llegan a los pulmones para luchar contra el virus, Corona infecta alguna de ellas y crea confusión. Las células no tienen ojos ni oídos. Ellas se comunican usando proteínas de información llamadas citoquinas. Casi todas las reacciones inmunes importantes son controladas por ellas. Corona hace que las células inmunológicas reaccionen exageradamente y ataquen a todo cuerpo extraño. En cierto modo causa que el sistema inmunológico luche desenfrenadamente y envíe demasiados soldados, desperdiciando sus recursos y causando daños. Dos tipos de células en especial causan estragos. Primero, las células neutrófilas, que son buenas matando cosas, incluyendo a nosotros mismos. Cuando llegan en millares empiezan a soltar enzimas que destruyen tanto amigos como enemigos. El otro tipo de células que se vuelven locas son las células T asesinas, que usualmente le ordenan a las células infectadas que cometan un suicidio controlado. Confundidas como están, le empiezan a ordenar a las células sanas que también se empiecen a suicidar. Mientras más células inmunológicas lleguen, más daño hacen y más tejido pulmonar sano destruyen. Esto puede ser tan malo que puede causar daño irreversible, que conlleva discapacidades de por vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico lentamente recupera el control. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren llegar a nuevas y limpia el campo de batalla. Empieza la mejoría. La mayoría de la gente enferma de corona la pasará con síntomas relativamente leves, pero muchos casos se vuelven severos o incluso críticos. No conocemos el porcentaje porque no todos los casos han sido identificados, pero es seguro decir que son más que la influenza. En casos más severos, miles de millones de células epiteliales han muerto y con ellas los pulmones pierden su capa protectora. Esto significa que los alvéolos, los pequeños sacos donde ocurre la respiración, pueden ser infectados por bacterias que usualmente no son un problema.
A los pacientes les da neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla del todo, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmunológico estuvo luchando a toda potencia por semanas y creó miles de millones de armas antivirales. Y mientras miles de bacterias se multiplican rápidamente, el sistema termina abrumado. Estas entran a la sangre e infestan el resto del cuerpo. Si esto ocurre, la muerte es casi segura. El coronavirus lo comparan mucho con la influenza, pero de hecho, este es mucho más peligroso. Mientras que la probabilidad de muerte es muy difícil de calcular durante una pandemia en curso, estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga más rápido que la influenza. Hay dos futuros para una pandemia como corona, rápida y lenta. El futuro que veremos depende de cómo reaccionemos en los primeros días del brote. Una pandemia rápida será horrible y nos costará muchas vidas. Una pandemia lenta no será recordada por la historia. El peor de los casos para una pandemia rápida comienza con una infección muy rápida, porque no se han tomado medidas para frenarla. ¿Por qué es esto tan grave? En una pandemia rápida, muchas personas se enferman al mismo tiempo. Si los números se vuelven demasiado grandes, los sistemas de salud se ven incapaces de manejar la pandemia. No hay suficientes recursos como personal médico o equipamiento, como respiradores para ayudar a todos los infectados. Las personas morirán sin poder ser tratadas. Y mientras más trabajadores de salud se vayan enfermando, la capacidad de los sistemas de salud se reduce aún más. Si este escenario se vuelve realidad, se deberán tomar horribles decisiones sobre quién vive y quién no. El número de muertes asciende significativamente en tal escenario. Para evitar esto, el mundo, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para que esta sea una pandemia lenta. Una pandemia se ralentiza con las acciones correctas, especialmente en las etapas iniciales. De esta manera, todas las personas que se enferman pueden ser tratadas y no llegaremos a un punto de crisis con hospitales abrumados. Dado que aún no tenemos una vacuna para el corona, tenemos que diseñar socialmente nuestro comportamiento para actuar como una vacuna social. Esto simplemente significa dos cosas: no infectarse y no infectar a otros. Aunque suena obvio, lo mejor que puedes hacer es lavar tus manos. El jabón es, de hecho, una herramienta poderosa. El coronavirus está envuelto en lo que es básicamente una capa de grasa. El jabón rompe esa capa de grasa y hace que el virus no pueda infectar. También vuelve tus manos resbalosas y con movimientos mecánicos de lavado, el virus se desprende. Para hacerlo correctamente, lava tus manos como si recién hubieras cortado ají y luego te quisieras poner tus lentes de contacto. Lo siguiente es el distanciamiento social, lo cual no es una experiencia agradable, pero es algo bueno de hacer. Esto implica no abrazos, no apretones de mano. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa, para proteger a quienes la sociedad necesita en este momento para funcionar, desde doctores a cajeros o policías. Tú dependes de ellos dependen de que tú no te enfermes. A una escala más grande hay cuarentenas, las que pueden significar distintas cosas, desde restricciones de viaje hasta órdenes efectivas de quedarse en casa. Las cuarentenas no son algo agradable de vivir y definitivamente no son populares, pero nos dan a nosotros, y especialmente a los investigadores que trabajan en medicamentos y vacunas, tiempo crucial. Por lo que si te ponen en cuarentena debes entender por qué y debes respetarla. Nada de esto es divertido, pero viendo el panorama completo, el sacrificio vale la pena. La pregunta de cómo acaban las pandemias depende de cómo éstas empiezan. Si empiezan rápido con una pendiente muy inclinada, terminan mal. Si empiezan lento, con una pendiente menos inclinada, terminan de manera más aceptable. Y en los tiempos que vivimos, realmente está en nuestras manos, literal y figuradamente. Agradecemos enormemente a los expertos que ayudaron con este video, especialmente Our World in Data, la revista en línea para la investigación y datos sobre los problemas más grandes del mundo y cómo resolverlos. Chequea su página web, que incluye una constante actualización de la pandemia del coronavirus. Amigos, gracias por la oportunidad de su compañía a esta otra entrega de Informativo Universal. Han sido muy generosos ustedes al mantener la sintonía con nuestro programa. Tal y como dijimos al inicio del mismo, este sería un programa especial, ya que al igual que están haciendo otros medios, nosotros también estamos en este proceso de comunicación vía online para mantenerlos a ustedes informados, pero también para no exponer a nuestros otros compañeros y para mantener el estado de salud que aspiramos todos los dominicanos y mucho más allá. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima entrega.